Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Amigos de Estéreo Amor, bienvenidos a un programa más de Verdades Ocultas. Vamos a iniciar hoy una serie de programas que se llaman La Conquista Sionista. Ese es el nombre que le vamos a dar a este programa en base a un tratado que hace poco nos envió Frederick Goodman en relación a un desglose de acciones, circunstancias y también ciertas cosas ocultas que suceden en el mundo y que de repente ignoramos y que son esenciales para comprender dónde estamos ahora y para dónde vamos. Hablando en la generalidad del mundo. Así que Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias otra vez por invitarme al programa. Gracias a ti por acompañarnos. Una pequeña oración, si me permites, Frederick, para poder dirigir este programa. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir con Frederick este programa. Padre, te pido que puedas dirigirnos de tal manera que las palabras puedan ser sencillas y que puedan calar los corazones de aquellos que se presten a hacerlo. Señor, no es un tema fácil, es un tema muy complicado. Pero Padre, si tú nos ayudas a desarrollar este tema, sabemos, a quienes tú quieres que les sean revelado cosas, pues van a entrar a paz y van a entrar al descanso que es necesario en este momento donde el mundo, Padre Santo, pues va caminando para un destino que no es nada agradable, Padre, pero cosas que tú ya nos has revelado. Así que, Señor, Espíritu Santo, acompáñanos y ayúdanos a poder desarrollar este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Freddy, tema difícil el que hoy vamos a empezar. Vamos a hacer la introducción apenas hoy del tema. El día de hoy quiero iniciar con un corto de una entrevista a Daniel Stulin. Pero me gustaría que tú nos hables un poco de Daniel Stulin. Yo sé que lo que puedo entender es que esto es importante expresarlo. Es un premio Nobel. También no sé si lo ganó o está propuesto para un premio Pulitzer. No es cualquier persona la que está hablando y que da esta información, que es importantísimo escucharla. Pero, no sé, habla tú algo de Daniel Stulin para que pueda yo poner el ¿cómo se llama? El corto, y luego regresamos y ampliamos lo que Daniel Stulin habla. Yo lo que sé de Daniel Stulin, la primera vez que supe de él fue en documentales de los que saca adelante Alex Jones y las temáticas de David Icke y todos estos que se meten contra el sistema. Y de un libro que él escribió, creo que fue en el año 2009, llamado El Club Bilderberg, que es el libro que él escribió. Él escribió más libros, El Imperio Invisible. Él es de origen ruso y su padre era científico, ¿no? Y a él se le conoce más bien por investigador. Yo no sé si él vive en Estados Unidos o dónde vive, pero algunos dicen que él trabajó como agente de espionaje del Servicio Federal de Seguridad. Y yo sé que en internet hay información sobre él y cualquiera lo puede leer, Daniel Stulin. Claro. Y claro, de lo que estamos hablando es que no hace mucho, creo que antes de la incursión a esta tercera guerra en Siria, lo invitaron a un programa en Cataluña. Estaba hablando de que varios informadores le pasaron a él cierto conocimiento, documentación, y él no quiso dar los nombres de ellos y tampoco quiso que nadie supiese la información para que no se fuesen a meter en medio y él pudiese publicarlo con un libro. Así que incluso, no sé si 20 o más, bueno, ya lo mirarán, pueden buscar en YouTube, ahí está la entrevista. Varios abogados de la editorial le exigieron que él demostrase documentadamente todas esas cosas para no metérsele a la editorial algún problema legal, ¿no? Porque utilizaba nombres de muchas personas importantes y claro, eso de por sí también a Stulin le implica que tiene que saberse guardar las espaldas. Lo que te iba a decir es que creo que él no se considera un estudioso de las conspiraciones. Es decir, él no se considera conspiranoico, porque lo pude ver en algunas otras enseñanzas que él tiene y habla de una manera un poco despectiva de los conspiranoicos, ¿sí? No, yo tengo entendido que él era un agente de seguridad y que simplemente es un investigador y escritor muy famoso y conocido. Incluso ha tenido contacto con muchas personas importantes a lo largo del mundo, de la política, de fuerzas militares.
militares, de agencias de seguridad y demás. Entonces no es cualquier persona, a lo mejor simplemente que si no están en ese gremio, ese círculo, no han oído hablar de él, pero sí es alguien, es un investigador arrestado. Y muchas veces también él tiene contacto y relaciones con Julian Assange, más bien el fundador de Wikileaks. Entonces él no es simplemente una persona que se le ocurre inventar cosas. Bien, vamos entonces al video. Cuando regresemos del mismo, les digo, o ya les puedo dar el dato de cómo buscarlo en internet, en YouTube. Pueden buscarlo como TV3-Divendres Daniel Stulin. Con eso pueden buscarlo. Repito, TV dental 3 Divendres Daniel Stulin. Vamos a escuchar un corto de esto. Si usted quiere más, lo puede buscar. Toda la entrevista usted podrá disfrutarla. Me llegó información demasiado comprometida de un whistleblower americano. Whistleblower es una palabra como soplón, la gente que trabaja para el gobierno americano. Un whistleblower americano que se llama Brad Bilkenford, que era una persona muy importante dentro de la estructura del banco más importante del mundo, que se llama UBS en Suiza. En el año 2008 descubre 19.000 cuentas secretas donde hay 54.000 millones de dólares. Estas cuentas no pertenecen a ningún gobierno, sino a la gente por encima del gobierno, sobre todo a nivel de espionaje, a la CIA, a la MI6 británico, Servicios Exteriores, a los sauditas y a Mossad israelita. Estos son una de las partes de financiación del terrorismo internacional. Este señor vuelve a Estados Unidos en el año 2008 y una sesión cerrada del Comité Permanente del Senado presenta las pruebas. Uno de los miembros del comité es un señor que se llama Barack Obama, que en aquella época era un senador, todavía no llegó a ser el presidente del gobierno. Después de presentar las pruebas, en vez de nombrarle a un cargo muy importante por haber sacado esta información a la luz, porque supuestamente nosotros, los occidentales, estamos luchando contra el terrorismo, ¿qué han hecho el gobierno americano? Le arrestaron y le metieron a la cárcel. ¿Por qué? Para taparle la boca. Sale de la cárcel unos años más tarde, el gobierno americano amenaza al gobierno americano con todos estos datos. Entonces los americanos le pagan 104 millones de dólares para cerrarle la boca para siempre. Pero esa gente se ríen de nosotros, nos toman por idiotas a todos, es un cinismo puro. ¿Quién? Cuando sabemos David Cameron en este momento. Barack Obama, toda esa gente, pero ellos saben exactamente quiénes son los terroristas. ¿Quién está financiando los terrorismo islámico? Cuando hoy día, esta misma mañana, en The Guardian de Londres salió un artículo donde el gobierno británico está en esta duda diciendo ¿a quién estamos financiando en Siria? Pero los mismos que estamos financiando a través del gobierno americano y británico en Siria, en Libia, son los mismos terroristas que mataron a Gaddafi y un año más tarde mataron al embajador americano en Benghazi. Son los mismos terroristas. El terrorista que estaba responsable del asesinato de Gaddafi, un tipo que se llama Belhaj, que el gobierno americano le sacó de Guantánamo en el año 2008, cuando a finales de los años 80 era el terrorista número 1 del gobierno americano. En 2008 le sacan de la cárcel, le pagan casi 8 millones de dólares de dinero de los contribuyentes para matar a Gaddafi. Usan la firma de Hillary Clinton, la secretaria del Estado americano en aquella época, que permite la entrada de armas ilegales a través de la embajada en Benghazi. Estas mismas armas en el año 2011 matan a Gaddafi, en 2012 matan al embajador americano Stevenson, 3 de los colaboradores. Estamos financiando el terrorismo islámico. Lo que están diciendo esa gente... ¿Por qué? ¿Por qué puede interesar a Estados Unidos o al Reino Unido financiar a los yihadistas más radicales, al terrorismo islámico, al Estado Islámico, a Al-Qaeda en su momento? De los territorios se usan técnicas distintas. O podemos hablar de revoluciones de colores, podemos hablar de primaveras árabes, podemos hablar de los asesinatos directos de los presidentes, podemos hablar de los asesinatos incluso de los dictadores como Gaddafi, pero a él no le mataron porque es dictador, le mataron porque Libia tiene petróleo. ¿O tú qué crees verdaderamente que los americanos, británicos, franceses, con toda su diplomacia política exterior, sus arabistas expertos,
No sabían que vamos a tener el caos en Libia, por supuesto lo sabían. Lo necesitan. Y lo que estamos haciendo hoy, y advierto que los que estamos financiando hoy día son los que están detrás de los asesinatos en Ankara. Pero esa gente vienen a Europa y vienen a España de la misma forma que ya están en Turquía y nos van a matar por miles, de la misma forma que nos mataron por 111 DM. Pero lo que no están diciendo, esto también salió antes de ayer en los medios principales de comunicación americanos, hay 250.000 terroristas suicidas en Siria ahora mismo. 250.000, cada uno de ellos, hombre bomba, puede matar ¿cuántos? 2, 3 docenas de personas. Si son 250.000 y no pueden estar en Siria porque los rusos, los chinos, el ejército normal sirio, los iraquíes y los iraníes están juntándose fuerzas, le van a expulsar de Siria. Estos vienen a través de Turquía a Europa. Vuelvo a repetir, y no vienen como regalo de Navidad en forma de Papá Noel. Cuando estamos hablando del terrorismo internacional, estos son los terroristas. El City de Londres es el epicentro donde tenemos los principales grupos terroristas. No tienen su sede central en Arabia Saudita, están en Londres. 7 lugartenientes de Osama Bin Laden, empezando por un tipo que se llama Abu Hatada, Abu Doha, Abu Abdullah. Estos 3 personajes su sede está en Londres. Pero hay otro centro de financiación. Este centro es Dubai, el banco Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Es el mismo lugar, Dubai, donde el Real Madrid tiene su sede mundial fuera de España. Como no entiendo porque nadie está hablando de esto, que es uno de los lugares principales de apoyo al terrorismo en el mundo. ¿Cómo se llega a tener este como centro neurálgico de apoyo al terrorismo? Porque los británicos y los sauditas, a partir del año 1985, cierran un acuerdo, se llama Al-Yamama, que básicamente en inglés es The Dove, en español se llama La Paloma, Al-Yamama. Es un acuerdo armas por petróleo. Y la revista Forbes, desde el año 1985, ha calculado que en forma ilícita este acuerdo ha producido ganancias de 160.000 millones de dólares que están la gran mayoría en estos centros neurálgicos como Dubái. Y por eso tenemos este terrorismo islámico, imperio británico, la corona británica, los sauditas. Es lógico, pero la gente a lo mejor no entiende los entresijos. Es muy difícil entenderlos para el ciudadano de a pie. Pero el público no es imbécil. No. Y cuando estamos viendo, mucha gente me está diciendo, mira, lo que usted está diciendo tiene lógica, no entiendo muy bien, pero lo que me están diciendo en la tele no me cuadra. No cuadra porque nos están vendiendo una mentira. ¿Y la última crisis económica también ha sido diseñada por esta oligarquía? Sí, planeta Tierra es un espacio reducido, pequeño, de recursos naturales limitados. La población somos 7.000 millones, 8, 10, 15, lo que sea. Entonces, mientras aumenta la población, los recursos naturales, agua, están reduciéndose. De hecho, Yemen es el primer país en el mundo que se lo seco, sin agua. Si hablamos en el futuro, si hay mucha más gente, habrá menos comida. Entonces, para que la élite pueda sobrevivir, la gran mayoría de las personas tiene que morir. Freddy, después de escuchar esto, interesante todo lo que dice, golpea mucho, como decía anteriormente, más cuando uno no está acostumbrado a ver este tipo de información y ha estado atrapado por el sistema. Cuando me refiero al sistema, es decir, nosotros no nos damos cuenta de muchas realidades porque todo esto está amañado, entretejido con una telaraña tremenda a través de los medios de comunicación, la música, la política, es decir, hay un escenario oculto que se desarrolla detrás de la industria, de todas las industrias, de todas las industrias, con fines realmente destructivos. Pero, bien, hablarlo de esto, como Hollywood ha ayudado mucho con tantas películas de conspiración, Hollywood ha ayudado mucho ¿a qué? A que la telaraña se vaya solidificando y que la gente cuando oiga de cosas como las que Daniel Stulin nos está hablando, lo primero que piensa es, no, ese man ve muchas películas. No, vos estás loco, vos ves demasiadas películas. A vos te tiene engañado Hollywood. Entonces, un papel importante ha sido Hollywood. Pero quiero que podamos hablar en este momento, Freddy, y me des tu comentario en base a lo siguiente. Las palabras que dice Daniel Stulin están directamente desnudando lo que nosotros también hemos hablado acá, de repente no tan amplio como él lo ha dicho, pero sí desenmascara
directamente el plan de líderes mundiales que ellos están financiando el narcotráfico, ellos están financiando estos tipos de guerras e incluso están financiando también atentados a sus propios países. Y él decía, con el fin también de lograr ellos reducir la población mundial y tantas cosas más que les conviene. ¿Mande? El estado policial. Correcto, importante este factor, el estado policial, es decir, declarar estado de sitio en las naciones, y algo que hemos venido viendo a finales de los 90, a inicios de los 90, finales de los 90, es los famosos tratados de libre comercio, con el fin de que al final las grandes transnacionales sean las que económicamente gobiernen el mundo. Entonces la idea es reducir la población a través de todo lo que está sucediendo, guerras, en lo que dicen los estados de sitio, pero al final es el control, el poder acaparar todo esto. Bien, quiero que me digas, ¿consideras tú que lo que Daniel Stulin nos ha planteado tiene relación con las escrituras? ¿Tiene importancia para nosotros esto? ¿Debería de alertarnos o simple y sencillamente considerar que esto que está diciendo no tiene ninguna relación con las escrituras ni algo que nos compete conocer y alertarnos? ¿Qué dices? Después del autoatentado a las Torres Gemelas, lo que más se ventilaba en los medios de comunicación eran las palabras de los dirigentes americanos que hablaban del terror. Todo el tiempo decían terror, terror, terror. Cuando uno lee Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Utiliza también la palabra terror. Y el terror es ese pánico o ese miedo. Y ese miedo la escritura no solo se está refiriendo al hecho de que eso será la antesala a lo que nosotros llamamos como arrebatamiento, sino también la antesala a esos conflictos internacionales, esa guerra que menciona, que dice porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, que dice que esa es la entrada, ¿no? Como está mencionando el Señor. Dice, aún no es el fin, pero dice, ese es el principio del fin. El punto del terrorismo aquí es clave, y el hecho de que le llamen terrorismo, guerra de guerrillas, sin embargo le llaman terrorismo. Cuando estaba escuchando a Stulin, me llamó la atención primero que siguiese vivo. Sí, definitivamente. Sí. No entiendo por qué sigue vivo y por qué no lo han agarrado. No, supongo que le pasaría como Bill Cooper, que se la pasaba escondido en su propia casa, y muchos de ellos que fueron militares o agentes especiales después se la pasaban escondidos, tenían casa por cárcel porque no se fiaban ni del correo que les llegaba. Y la cuestión de que el movimiento terrorista, el desarrollo territorial o el avance territorial del actual Estado de Israel y las cuestiones que tienen que ver con la guerra mundial, o sea, la Tercera Guerra Mundial, los tres están directamente ligados. Y ahí es donde yo creo que parten las palabras de lo que él está diciendo, que supongo que a pesar de lo que él sabía, le habrá sorprendido mucho encontrarse con esa información relativa a quiénes están financiando realmente esos grupos terroristas. Muy bien. Y es que uno los ve con tanques y con misiles y con tal, y dices, pero si cada cosa de esa es carísima, ¿no? Tienen, a veces ni siquiera países que tienen su propio ejército tienen ciertas armas, ¿cómo las tienen ellos? Eso es ridículo. Tiene que haber una inyección de dinero al grado de que incluso no sean personas seculares las que lo tienen, sino que son ejércitos que se organizan con esas armas. O sea que hay millones de por medio. ¿A quién le beneficia eso? Creo que uno debería plantearse eso antes de pensar que por qué ellos están utilizando las armas o qué ideología tienen. Bueno, definitivamente el punto de financiamiento es importante porque, como bien dice, de dónde lo obtienen. Pero aquí, antes de entrar más, la cuestión en análisis es la siguiente. Habla libremente, ¿verdad? Menciona al presidente Barack Obama, mencionó lo que quieran seguirlo viendo, lo pueden hacer. Mencionó a Cameron de Inglaterra, menciona personas muy claves y claras en relación a cómo ellos están financiando esto y cómo todo esto lo están creando, incluso los mismos atentados, es decir, autoatentados, porque ellos mismos los están provocando. La cuestión aquí en análisis es la siguiente. Bien, si le damos lectura a las profecías y le damos lectura no solo a la que las escrituras nos dan, no solo a lo que pueda estar en Apocalipsis, en Daniel y en algunas otras porciones, en este caso Lucas, Mateo y otras porciones de la escritura oficial, sino que también hay otros textos de hombres que de repente no tenían nada que ver, digámoslo así, con la religión, para darle un estigma. Eran hombres que simple y sencillamente tenían revelaciones, y podemos encontrar cualquier cantidad,
de hombres que hablan de la Tercera Guerra Mundial y cómo la describen, y que todos estos elementos que hoy vemos, quitando el elemento de la, digámoslo así, de la conspiración o de que ellos mismos lo están provocando, ese elemento no se ve. Y es aquí donde yo quisiera que podamos introducirnos. Está bien, las profecías todas nos hablan de los desastres que vienen. Nos hablan de las pestes, nos hablan del terror, nos hablan de la crisis económica. Lo podemos ver en uno de los sellos cuando habla del que va el trigo y no recuerdo, y la cebada, ¿no? Que para acceder a ellos va prácticamente uno va a tener que pagar lo que tiene para un salario de un mes, algo así. Entonces, ¿verdad? Hay varias porciones que nosotros podemos bien ver que están totalmente organizándose las piezas una tras otra para el cumplimiento de las mismas. El punto aquí de análisis es el siguiente. Ninguna nos dice de manera clara que son los líderes los que están manipulando y llevando todo esto a su beneficio. Entonces aquí te pregunto, ¿por qué creer en esto si la escritura no nos habla de esto, o nos lo dirá, o cómo lo dirá? Porque claramente no lo dice, no dice presidente tal va a hacer esto y se va a asociar con este y entre la mesa van a negociar tal cosa y van a... Eso no lo dice, no hay nada que lo diga así de claro. Entonces, ¿por qué creer que los líderes mundiales son los que están llevando al caos el mundo, que son los que controlan? Porque hay muchos que pueden decir, no, pero en mi país se puede levantar el presidente y si mi presidente sigue los mandatos de Dios, mi país va a cambiar. Uno le puede decir, no, porque los líderes mundiales hoy día controlan y el presidente que se levante en contra de sus intereses lo mata. Pero eso es una posición de uno. Entonces aquí mucho de esto, ¿cómo aterrizarlo? ¿Cómo poder asociarlo si la escritura nos da alguna luz? Porque si no, todo se va a quedar en teorías de la conspiración. ¿Qué crees tú que podamos rescatar de esto para decir, por aquí podemos verlo, que tiene alguna relación con la escritura o con lo que Dios nos quiere mostrar? Si hay realidad en esto. La escritura sí lo menciona, lo que pasa es que no lo menciona a lo mejor a la manera en la que uno lo asociaría con las cosas de la actualidad, especialmente porque lo que nosotros llamamos Biblia son libros que tienen más de 2000 años. El vocabulario, los coloquialismos, todas esas cosas son de una época anterior. No existía la palabra terrorismo, no existía la palabra computador, no existía la palabra microchip. O sea, no podemos pretender de que si alguien hubiese tenido una visión sobre esas cosas, las hubiese dicho con la palabra que nosotros usamos hoy, porque le habrían dicho, ¿y eso qué es? No, les dirá, dentro de 2000 años lo sabréis. Pues yo dentro de 20 años me muero, mire qué me sirve. Entonces, de nada sirve que utilizasen términos que nadie iba a entender. Lo que trataban era de transmitir con sus palabras aquello que estaban viendo, pero no pueden utilizar términos que nosotros tenemos hoy. Entonces, conspiración y palabras así no existían en aquel entonces. Tengamos en cuenta que cuando la escritura entró a Grecia, ¿no?, a través del Nuevo Testamento, porque todos los galileos, como ya sabe, ellos no eran necesariamente judíos, casi todos estaban influenciados por Grecia, los nombres de los apóstoles eran casi todos griegos. Entonces es gracias al griego que se enriquece la lengua, digamos, del evangelio, y entonces se puede explicar más cosas que con el hebreo no se podían explicar, porque no habían palabras. El griego es un idioma más rico para poder expandir el conocimiento. Y cuando uno llega al español, encuentra que también el español es bastante rico. Pero seguimos utilizando términos técnicos latinos o griegos, precisamente por eso. Entonces, sí existían. Por eso la escritura habla sobre la gran ramera, y si uno estudia la gran ramera se da cuenta que es un gobierno mundial. Cuando escuchas o vas estudiando sobre la bestia y sus cuernos, se va dando cuenta de que es un gobierno mundial. Y todas las cosas que ellos están haciendo, dice que siempre tienen un título de blasfemia. La blasfemia es una palabra de humillación, de mentira contra Dios, es una ofensa contra Dios. A medida que podemos estudiar ese tipo de cosas, nos damos cuenta que tiene algo que ver directamente con los gobiernos y con una organización global donde los gobiernos serán directamente anticrísticos y anti-Dios. Y también tenemos que el profeta Enoc advirtió que el castigo sobre el mundo iba a venir de parte de Dios, con fuego del cielo, para castigar a los líderes y a los poderosos. Y creo que el libro que yo haya analizado que más hable sobre esto es precisamente Enoc. Y él sí utiliza términos hablando de dirigentes, líderes, gobernadores, reyes, y él menciona a todos ellos y dice que precisamente el gran castigo que va a venir es a causa de ellos y de las cosas que han maquinado. Y dice, porque ha prevalecido el engaño de mano de ellos.
Al decir que prevalece el engaño, quiere decir que están omitiendo la verdad del pueblo y los están manteniendo en la ignorancia a través de una serie de desinformación y de cuentos absurdos que ideó en su momento Niccolo Machiavelli, que es crear un partido azul y un partido rojo, un equipo verde y un equipo amarillo, un deporte este y un deporte el otro. Entonces todo el tiempo la gente está peleando entre ellos, creyendo que el tuyo es el del lado izquierdo y el mío es el del lado derecho, el tuyo es comunista y el otro. Entonces, al final, pensando que alguno de los dos va a ganar o van subiendo y bajando, nadie se entera que quien está realmente moviendo a ambos es un individuo. O sea, hay un titiritero que mueve a las dos facciones y que lo único que le interesa es que el pueblo esté distraído peleando entre ellos mismos, creyendo que el de la izquierda es verdad para los de la izquierda y el de la derecha es verdad para los de la derecha. Bien, y ese es el concepto del mundo, sí. No, excelente, excelente, porque son cosas que uno debe de despertar y darse cuenta. La escritura ahí está, pero muchas veces cometemos ese error de que queremos las palabras como hoy las entendemos o como hoy las hablamos. Sí, tienes toda la razón. La escritura habla de líderes mundiales y, como bien dijiste, tienen en su frente el nombre de blasfemia. Sí hay argumentos para entender y para dejar de ignorar. El mundo está controlado por líderes satánicos. Y esa es la palabra, porque si tienen el nombre blasfemia, es algo que está en contra de Dios. Y estos líderes, como bien dices, pues están siguiendo órdenes. Si nosotros no comprendemos esto, vamos a seguir cayendo en el error que el diablo quiere que caigamos. ¿Cuál es? Que estemos frustrados. Por ejemplo, Freddy, Daniel Stulin, todo lo que relata es en base a información. Nosotros podemos decir, lo que Daniel Stulin dice es cierto, y lo avalamos en Daniel, lo avalamos en Apocalipsis, dando relación a lo que nos acabas de exponer. Pero Daniel Stulin, se nota que él no es cristiano, porque le hacen una pregunta al final de la entrevista. Entonces, ¿qué hacemos? Y dice él, tenemos que denunciar más estas cosas. Tenemos que exigirle a los líderes que nos digan la verdad. Te pregunto yo, Freddy, como cristiano, ¿esto es lo que hay que hacer? ¿Qué habría hecho Jesús o qué nos enseñó Jesús a hacer? Dímelo. Preocuparnos por cumplir los mandamientos de Dios y tratar de obrar la justicia y la rectitud con respecto a nuestros semejantes, los que están más cerca de nosotros. Las cosas que están allá es como tratar de cambiarle a Dios el destino que Él tiene para sacar adelante. O sea que dictamos nosotros cómo se lleva a cabo el plan de Dios o dejamos que Dios lleve a cabo su plan. Diferente es que yo sea consciente de mi propia existencia y de lo que yo debo cambiar y cómo debo comportarme y lo que influye en mi alrededor. Mi esposa, mis hijos, mi vecino, no sé qué, mis hermanos, etcétera, etcétera. Eso sí, el núcleo con el que yo trabajo. Eso es en lo que deberíamos preocuparnos realmente. El resto de cosas no están en nuestra mano, entonces ya Dios tiene un plan de cómo se van a desarrollar las cosas. Bien, y si una persona trata de meterse ahí, pasa como Juan el Bautista, que filtran información, mandan unas multas tremendas y los meten a la cárcel. Si hablan más de la cuenta y siguen molestando, de repente tienen un accidente de coche y adiós. O sencillamente les secuestran a la familia o le matan a una hermana, como pasó con Sergi Monat después de que filtró la información del Blue Beam, y así tantos, que la historia también podemos escribir libros sobre ellos, los mártires que tratan de hablar, tratan de contar la verdad y al final tienen que pagar las consecuencias de lo que es luchar a causa de la verdad. Bien, vamos a la pausa comercial. Al regreso seguimos con esta línea de lo que tú nos estás exponiendo ahora. Estás en Verdades Ocultas, el primer programa de la serie La Conquista Sionista. Vamos a la pausa, regresamos. Sigue disfrutando Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Bueno, Freddy, siguiendo lo que nos venías mencionando en el segmento anterior, la escritura ya lo dice, la historia lo registra. Todo aquel que quiso y que habló la verdad pagó con su vida, porque el mundo ha estado controlado. La escritura nos habla de que este mundo hoy, el que lo gobierna es Satanás. Pero aquí viene una contradicción en la mente, y la planteo así. Pero el Señor nos ha dado la potestad y el poder sobre las tinieblas. Lo que ustedes me están diciendo hoy de que los líderes mundiales gobiernan y de que cualquier presidente que se levante en un país quiera hacer lo correcto ante los ojos de Dios va a ser eliminado porque no es parte, no está alineado con el Fondo Monetario Internacional,
con el Banco Mundial, con la ONU, tarará, todo aquel, entonces será eliminado porque los líderes mundiales, dice la Escritura, blasfeman contra Dios y utilizan el nombre de Dios en vano, porque vaya que lo explotan. Entonces, ¿dónde está Dios, Frederick? Mi Dios es grande, mi Dios no es pequeño. ¿Cómo me vienen ustedes a decir esto si mi Dios es más grande que cualquier presidente? Y si mi Dios quiere, puede tocar la mente de los líderes y cambiársela. ¿Por qué ustedes no creen que el mundo unido puede salir adelante? ¿Por qué no creen ustedes que Dios realmente puede tocar los corazones de Obama? ¿Por qué no puede tocar Dios el corazón de Cameron? ¿Por qué Dios no puede tocar el corazón de Putin y que todo esto no pase? Y alguien puede decir, no, es que ya está escrito. Bueno, entonces, como está escrito, como el guión ya está escrito, y a Dios se le ronca que el guión esté así, entonces Dios se cruza de brazos y no hace nada. Por tanto, los cristianos nos vamos a cruzar de brazos y solo ver el escenario. Dos factores que quiero que aquí analicemos. ¿Es que mi Dios es pequeño? Número uno. Y el otro factor de análisis. Solo porque a Dios se le arrancó la gana de que la profecía, como que yo te diga, Frederick, te va a pasar esto. Y como yo tengo el superpoder, entonces tiene que pasar porque yo lo dije. Es como quien dice, Dios dio la orden de que debe de pasar. Lo primero es, dice, Dios es grande, Dios es poderoso y todo eso, sí, nadie está diciendo que no. Pero si hay un plan, ¿quién está dirigiendo el plan? ¿El ser humano o Dios? Si Dios tiene un plan, Dios desarrolla el plan. ¿Qué parte hacemos nosotros en el plan? Nosotros ya lo hemos visto en Apocalipsis. En Apocalipsis fue revelado lo que de Dios le fue dado a Jesús, lo que Jesús le fue dado al ángel y lo que el ángel le fue dado a Juan el apóstol. Ahí estaba un tema escrito desde hacía mucho tiempo, porque incluso a Daniel le dijeron, no preguntes más, pocas palabras, porque eso está sellado hasta el tiempo del fin. Ni a él le contaron el futuro, se lo vinieron a revelar a Juan 60 años después de la ascensión del Señor. Y ahí es donde le dijeron, esto es lo que va a ocurrir. No quiere decir que no pueda haber variantes, la cuestión es que existe el destino. La única forma de cambiar el destino es que el ser humano haga sacrificios. El destino del hombre, en cierto sentido, estaba escrito de una forma X. Y así es como tantas almas sufren. Fue necesario que Jesús muriese haciendo un sacrificio para poder cambiar el aspecto del destino. Sin embargo, Jesús no se va a entregar por segunda vez, ¿no? Entonces, ya él dijo, esto es lo que está determinado, lo que debe cumplirse con base en mi sacrificio. Y dice, ahora va a ocurrir esto. La cuestión simplemente es que el tiempo es relativo. Entonces, hay líneas espaciotemporales que se alteran. Digamos, Nínive estaba destinada a ser destruida. O sea, el futuro de Nínive iba a ser la destrucción. Había una variante, era que escuchasen la palabra de Jonás. La única variante que iba a evitar que el destino de Nínive se diese era que ellos se arrepintiesen. Así como nosotros vemos que a lo largo del mundo hay un destino, y el destino al final termina siendo la destrucción, la muerte o el sufrimiento. La única forma de evitar eso es el arrepentimiento, es decir, el cambio de actitud. No es mis disculpas, lo siento, sino es el cambio de actitud y empezar a hacer las cosas de la forma correcta. ¿Y por qué no puede pasar eso hoy con la humanidad, con un país que se una y todos se arrepientan? Porque no estamos hablando de un grupo secular de personas, estamos hablando de que de que a medida que van pasando los siglos, la nube de la oscuridad se hace más fuerte, como dijo Pablo, hasta cuando se manifieste, porque tiene que ser quitado. Entendiendo es que dice, tiene que manifestarse Belial y tiene que venir el espíritu de la oscuridad. O sea, ellos están profetizando cosas que ya saben que tienen que ocurrir. ¿Por qué? Porque en la transición hacia el camino de la justicia y la aparición de Dios, tiene que haber una purificación de la tierra. Entonces, y ellos ya saben lo que está ocurriendo, cómo va a ocurrir. Simplemente ha habido variantes. La tierra tiene que pasar por un ciclo para ser renovada. Para que esa transición sea leve, todos los seres humanos deberían arrepentirse. Pero si nosotros somos realistas, consideraríamos, si estuviésemos en los albores del cristianismo, entre la tecnología, los milagros de los apóstoles, el evangelio, el boom del comienzo del cristianismo, esa euforia, y hubiese sido un impacto para el mundo y seguramente la humanidad se hubiese arrepentido y cambian las cosas. Pero no ha sido así. El boom del cristianismo se dio a una parte particular y lentamente fue absorbida y sencillamente desapareció. Desapareció, el imperio bizantino se lo fue comiendo, los árabes trajeron una ideología distinta y sucesivamente llegó una y otra tendencia y al final el cristianismo vino a emerger de la oscuridad en el siglo XVI, y aún así no quiere decir
que hubiese cambiado el mundo. Claro, pero dividido en facciones. Entonces, tiene que ocurrir un super boom para que 7.000 millones de personas se arrepientan de sus obras y busquen a Dios. Ahora, podemos ser realistas y decir, pongamos a todas las iglesias en eso. Si no lo han hecho en 2000 años de historia y no lo hicieron los apóstoles, ni lo hizo el propio Jesús, ¿por qué vamos a pretender nosotros hacerlo? Si no, aparte de haber sido así, entonces no hubiesen escrito el libro de Apocalipsis. Le habrían dicho a la humanidad, arrepiéntanse. Sin embargo, ahí dice que aún habiendo llegado a la última fase de las copas, dice, ni aún se arrepentían de sus homicidios y sus fornicaciones y su brujería y demás, ni aún con todo lo que Dios los estaba castigando, porque iban a arrepentirse si aún ni siquiera tienen el susto encima de ellos. Cuando la gente empiece a ver que estamos dentro de una tercera guerra mundial, que hay una sequía que está eliminando los alimentos y la gente no tiene que comer, cuando hay unos terremotos más grandes por encima de la escala Richter, es cuando la gente empezará a decir, ay Dios mío, cuando empezará Israel a orar y a arrepentirse, cuando empezarán los cristianos a despertar y a darse cuenta que los han tenido engañados durante décadas. Es ahí viene la reacción de las personas. ¿Qué pasa? El ciclo tiene que venir. Los poderosos que rigen el mundo tienen todos los medios controlados: el sistema educativo, las modas, la música, el sistema cinematográfico, los medios de comunicación. Todo está controlado por ellos. Se han infiltrado durante 100 años en todas partes a través del poder económico y los bancos, y lo controlan todo. No estamos diciendo, no metamos aquí a Dios, porque Dios ya tiene su plan. Él dice, si se arrepienten, esto es lo que va a pasar. Eso es lo que Dios nos da como oportunidad. Si se arrepienten, cambia. Pero tenemos ahora es una pugna entre el pueblo laico, que es ignorante, y el gobierno, que tiene el poder. Entonces habría que ver cómo el pueblo laico, que no tiene el poder, va a superar la influencia de los gobiernos que tienen, de la élite que gobierna los gobiernos, que lo tienen controlado todo. ¿Cómo lo van a hacer? No hay manera de que el ser humano por su propia cuenta consiga esto, solo de forma separada. Ahí es donde está la clave. El ser humano lo que debe esforzarse es de salvar su propia alma, porque el Nuevo Testamento nos dice, si a duras penas un justo se salva, o sea, si uno mismo tiene que esforzarse por su propia salvación, ¿cómo voy yo a pretender que vaya a cambiar todo el planeta Tierra solamente porque yo un día me levanté con entusiasmo y dije, voy a ponerme a orar por el planeta Tierra? Porque estamos diciendo que 7.000 millones de personas influenciadas por las corrientes del mundo, con sus minorías cristianas, van a cambiar por el hecho de que yo solo cambie. Lo que puedo hacer es salvarme yo, trabajar en esa salvación y con los que están a mi alrededor, y dejar que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. Porque los poderosos del mundo tienen que ser castigados, y no van a ser castigados por la rebelión del pueblo, van a ser castigados por la mano de Dios, como está escrito. Pues aquí hay argumentos y podrían decir a alguien, bueno, pero por ejemplo en Honduras hoy somos ya el 50% de cristianos, según la estadística de la Confraternidad Evangélica de Honduras, somos 50% de cristianos, y tarará. Que aunque los cristianos se pusiesen de acuerdo, habría que ver si ellos son capaces de ponerse de acuerdo, porque los cristianos están buscando que Dios le haga el milagrito, que Dios le dé la salud, que Dios le dé el dinero, que Dios le dé la casa, que Dios le dé un trabajo, que ellos lo único que están pensando es pedirle a Dios. Los cristianos no están pendientes realmente, en su gran mayoría, de lo que es el plan de salvación y lo que es el plan de otros. Solo están esperando que Dios les dé cosas, y la inmensa mayoría de los cristianos están en eso. ¿A dónde van los cristianos a conseguir alguna cosa si entre ellos mismos casi todos están desperdigados con tendencias, modas y cosas de esas, a pesar de que se llamen cristianos? Y una pequeña minoría son los que realmente se rebanan, sudando, orando al Señor para que haga cambios. Son una minoría. Y esos son los que consiguen cambios en su familia, en su barrio, en su iglesia, en sus hermanos, o sea, los que están más cerca. Ellos son los que consiguen. Pero de esperar que consigan más cuando el planeta Tierra está dominado por Satanás, y ellos tienen todo el control de la economía, los medios de información, la influencia y demás. Y eso está profetizado. Tienen que ser realistas. Has dado argumentos interesantes para seguir analizando, realmente meditando cada uno sobre esto, pero aún puede estar en la mente de alguien, puchica, pero Dios puede darnos más oportunidades si seguimos predicando, si seguimos luchando, si seguimos esforzándonos porque la palabra llegue. Pero es que estamos ignorando algo, Frederick. Y creo que este es el meollo del asunto. Satanás aún existe. Satanás existe. Satanás es real. Satanás va a seguir seduciendo corazones. 2. Satanás va a seguir infiltrando hombres que no son hombres en este mundo. Es decir, Satanás va a seguir metiendo hombres con cuerpos humanos, pero que por dentro, para decirlo de una manera coloquial, son demonios. Entonces, Satanás va a seguir seduciendo por el poder, la riqueza,
para que las personas sigan aspirando a ser populares, conocidas. Entonces, mientras Satanás no sea arrancado de la faz de la creación, mientras el mundo de las tinieblas no sea destruido, esto va a ser un juego de nunca acabar, Frederick. Y yo creo que esa es la esencia de lo que debemos de entender. Por eso es que el Apocalipsis y los demás libros nos muestran eso. Porque al final, ¿a dónde llegamos? Al lago de fuego y azufre, a la separación final. Mientras esa separación no se dé, el mundo no va a vivir con Dios como debe. Porque aún está ese enemigo, esa semilla del mal está plantada y no ha sido arrancada. Todos los argumentos que nos ha dado nos ayudan a comprender. Pero para mí, considero, y mientras no sea arrancado del mapa, no tenemos que estar soñando cosas ilusas, porque él va a seguir seduciendo. Ese es el papel que lleva el ecumenismo. Está absorbiendo todas las religiones y ahí nos están escapando los protestantes, los pentecostales, los no sé qué, todos los grupos cristianos, salvo grupos pequeños, minorías, todos están siendo atrapados por el ecumenismo del Papa y por las tendencias de la música de los jesuitas que tienen las discográficas cristianas y las tendencias y las modas, y todos están buscando dinero y riqueza. Entonces, ¿quiénes son los que no están haciéndolo? Y a ver si ellos están dedicando las 24 horas del día en orar y sus oraciones se están centrando en una cuestión clara sobre el cambio y el arrepentimiento. Pero seamos realistas, eso no está ocurriendo. Uno no puede todo el tiempo vivir con esa ilusión pensando que vas a estar luchando contra la corriente del río cuando la corriente viene cada vez con más fuerza porque se está aproximando el fin de los tiempos. Entonces, ¿tú qué estás luchando? ¿Para cambiar las cosas que están a tu alrededor o la voluntad de Dios? Entonces, a ver, podríamos pensar que más bien estamos luchando contra la voluntad de Dios. Claro, y como repito, en esencia es no entender que existen dos fuentes, la fuente del bien y la fuente del mal. Es decir, hay dos orígenes, el origen del bien y el origen del mal. Entonces, estos dos, el origen o la fuente del bien y la fuente del mal, pues aún siguen en pugna. Mientras no sea vencida la fuente del mal, esto va a continuar, porque aún cuando existen muchas personas que cambien, que no lo estamos viendo, pero cuando existiesen muchas personas, el mal sigue gobernando. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, por eso se nos ha prometido una salvación. Por eso es el plan, serie de pasos que proceden para llegar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que estamos esperando? La erradicación del mal. Entonces, no procede la teoría de que Dios va a tocar los corazones de los hombres y todos se van a transformar. Ah, muy bien, todos se transforman. Perfecto. Ahora díganme ustedes, ¿le va a tocar el corazón a Satanás y Satanás va a cambiar? Le va a tocar el corazón a Belial y Belial va a cambiar. Le va a tocar el corazón a todos los demonios que son creaciones del mismo mundo, de las tinieblas, y Dios se las va a cambiar. Entonces, ¿qué estamos pensando? Claro, entonces, ¿en qué se basa el cristianismo? Si el fundamento de los apóstoles, de Jesús y todo eso, y por lo que ellos se sacrificaron fue por una, ¿cómo se dice? Una información contextual, que es de lo que estamos hablando. Pero si ahora hay gente que dice que por ponerse a orar lo va a cambiar, pues jolín, Jesús habría sido el primer tonto y los apóstoles que se dejaron matar por una ideología que pudieron haber cambiado orando. Jesús hubiese pasado tiempo orando diciéndole, Señor, cambia todas las cosas para que no me tenga que sacrificar, que los discípulos tengan que ser perseguidos, que yo no tenga que ser golpeado, ni tenga... Entonces, si él hubiese tenido una influencia mayor en la oración, ¿por qué no la usó? Él fue el primero que obedeció al Padre. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, obedecer a Dios, en vez de tratar de hacer nuestra propia voluntad. Claro. Y una vez más, entender esto. En este campo hay dos semillas. Pero nadie puede ser juzgado si no manifiesta lo que realmente hay en él. Si no obra mal. Entonces, los principados del mal siempre van a estar llevando a la humanidad a que vaya al desastre. Ellos quieren toda la creación. Entendámoslo. No sé qué más decir para que lo podamos comprender. El detalle está, miren, yo no digo que no hay que orar por lo que Dios le ponga, debe de hacerlo. Pero ¿qué tal si venimos y escudriñamos un poquito más? Conozcamos el plan de salvación, de qué trata. El problema es que han reducido el plan de salvación a una oración, pero no entienden ni siquiera qué significa la palabra plan. Entonces dígame, ¿una oración es una serie de pasos para rescatarme? Una oración es una declaración de palabras que si se hacen a conciencia, pues bien. Pero estamos hablando de acciones que se van llevando a cabo con el fin de venir y agarrar a Satanás
y decirle, papá, tenés lo suficiente para que nunca más volvás a existir. Y para que agarre a todos los malos y le digan, ustedes lo siguieron y tienen lo suficiente para no merecer la creación. Estamos hablando de separar. Y para poder separar, para poder clasificar bien, vamos a ver cómo hace una persona cuando va a limpiar los frijoles. Usan coladeros, ¿no? Y empiezan uno a uno a sacar. Tac, 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 tac. Con el coladero. Pues la tierra, nuestra vida hoy es el coladero. Los tiempos finales es el coladero. Necesitamos separar el trigo de la cizaña. El mundo hoy, la vida, es el coladero. Por eso habla la parábola, ¿no? Que mandará a los suyos y separará el trigo de la cizaña y cortará y aún le echará el fuego eterno y la otra, pues, a la vida eterna. O sea, entendamos esos principios. Démosle vida a la Escritura. Interpretémosla como lo que Jesús representa, el Salvador. Si no aterrizamos en esto, ¿sabe qué va a pasar? Que por el afán de que las cosas cambien y porque estamos enfocados mucho a lo material, con el afán de que las cosas cambien, de que el país cambie, de que tengamos esa paz, y lo que estamos buscando nada más es una paz para libertinaje, la verdad. Pero bueno, con el afán de que las cosas cambien, ¿qué va a pasar cuando veamos que la destrucción está avanzando como nunca antes la imaginamos? Cuando ya estemos en la plenitud de los sellos que hoy ya están empezándose a ver, cuando ya estemos realmente en las epidemias, cuando estemos sabiendo que en la tierra ya no hay alimentos, cuando estemos experimentando lo mero crudo de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, cuando veamos países totalmente devastados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llorar y vamos a decir, Señor, pero yo oré y te oré, ¿y qué pasó? ¿Y qué vamos a pensar? Es que el Señor me abandonó. Eso va a pasar. Eso es lo que quiere Satanás, que usted diga, es que el Señor me abandonó. ¿Y sabe qué quiere? Que usted pueda apostatar de la fe. Por no entender la serie de pasos que el Señor nos está diciendo. Viene esto, no porque Él quiera, sino porque Él le dio lectura a lo que el mal quiere hacer y a lo débil del corazón del hombre que cayó a la seducción del mal. Es una lectura que Dios dio. Es como si fuésemos a decir que Dios es más inteligente que el mundo y Él ya puede leer el futuro. Y Él ya sabe lo que va a pasar. Ahora, ¿nos adaptamos a Dios o pretendemos ahora que Dios se adapta a nosotros? Lo que Él ya sabe que va a ocurrir, que lo cambie a beneficio nuestro. Cuando Él sabe que la manera en la que va a purificar y cambiar el mundo es de esa manera, en la que va a castigar el pecado del mundo, las iniquidades y las injusticias del hombre, y cómo se han pervertido, es a través de esa manera. O sea, le vamos a decir a Dios que Él tiene que cambiar según nuestra según nuestra ideología, lo que nosotros creemos que es lo correcto, como si nosotros supiésemos más que Dios. Bien, y ahí, para ir cerrando ya este programa de hoy, va a venir otra cosa. ¿Qué cosa va a venir? El falso arrebatamiento. Va a venir otra cosa, va a venir el falso arrebatamiento. Y como muchos no quieren conocer, no quieren estudiar cómo vienen los tiempos finales, van a caer frustrados cuando se produzca el falso arrebatamiento. Y también van a apostatar de la fe. Van a decir, me mentiste, que yo hice la oración de aceptación, porque yo oraba, yo iba a la iglesia. Y claro, luego cuando venga el verdadero arrebatamiento, muchos se quedarán porque realmente no siguieron. Pero estoy hablando del falso, del creado para que las élites tomen control. Dos cosas para cerrar. Una, interesante que el video que Stulin hace, o la entrevista que Stulin le hicieron, fue en octubre de este año, cuando aún no había pasado lo del atentado, el autoatentado en Francia. No había pasado. Lo que él revela ahí todavía no había pasado en Francia. Y habló algo de ello. Otra cosa que quiero que me explique ya para cerrar. Con lo que se muestra en el video, pues se ve la operación de los líderes. Pero me llama la atención una cosa. Está inmiscuido Israel, Francia, Inglaterra, Estados Unidos como quienes financian el terrorismo, quienes financian las maras y tantas cosas más, tanta basura, prostitución y drogas, lo que sea en el mundo. Muy bien. También se ha conocido, una información ha salido de que Rusia también hace su papel en esto de venta de armas, narcotráfico y qué sé yo, financiando. La cuestión aquí es, hoy viene Rusia y le ofrece a Estados o a la coalición apoyo para contrarrestar el terrorismo. Pero según entendemos, posteriormente Rusia va a entrar en guerra con Estados Unidos y China. China siendo aliado de Rusia.
¿Cómo se maneja bajo la mesa esto? Obama y Putin son amigos y únicamente están siguiendo el guión de las autoridades del mal, o son simple y sencillamente las piezas que las autoridades del mal están utilizando para que se enfrenten, pero según ellos están enfrentándose por sus poderes, por el anhelo del poder, como lo muestran, como dan muchas lecturas, que obviamente el trasfondo, uno de los trasfondos de esto es el poder. Pero no sé si me di a entender cuál es el papel de Putin acá, porque Putin después viene y hace guerra, según lo que muestran las profecías que vemos en el Apocalipsis y lo que vamos entendiendo desde la lectura del mundo. Rusia y China atacan a Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿Ellos saben? ¿Son aleros? ¿Y simple y sencillamente siguen el guión y hacen toda la farsa? ¿O hacen la farsa, pero en sí entre ellos realmente hay riña y únicamente están siendo seducidos por Satanás para llevar todo esto al caos? ¿Qué crees tú? Las tres cosas. O sea, sí son aleros bajo la mesa. Son engañados por el diablo, saben o creen que saben, o hasta cierto grado saben algunas cosas con respecto al fin de los tiempos, y al mismo tiempo ellos también siguen el guión de su propio ego, de lo que ellos consideran que deben hacer. De su propio ego, muy bien. Los dirigentes, por lo menos a nivel occidental, igual que ocurre en Oriente Medio, son dirigidos por ciertos individuos que son una élite que se mantiene oscura, de la que siempre hablamos. Entonces Obama tiene que decir lo que le corresponde decir. O sea, el guión que él le dice a Obama: ahora tienes que hablar de esto, ahora tienes que responder con lo otro. Eso es lo que están haciendo. Y Putin sabe, o sea, bajo mi punto de vista, Putin sabe que están planeando una guerra en la cual Estados Unidos quiere atacar a Rusia. La cuestión es cómo se organizan las piezas, como en el ajedrez, cómo se van moviendo las piezas. Y por aquí resulta que de repente, ¡ay, caray! Me tiró Turquía un avión. ¡Ay, qué rabia! Pues ¿qué hace Putin con eso? Coge y trae misiles antiaéreos a la región de Siria. ¿Cuánto va a tardar en que esos armamentos que él traiga sean cabezas nucleares como los que él tiene, como los que la OTAN llama Satán S? ¿Cuánto va a tardar en lo que Estados Unidos reaccione contra de esto? O sea, todas las cosas que se están moviendo son las piezas que van hilando por un lado y por el otro, toda la telaraña, para que de repente cuando se vea Israel es atacado por Libia con armamento nuclear, Estados Unidos ataca a Rusia, y a medida que esto se dé, que la humanidad ya diga: entonces sí es una tercera guerra mundial. O sea, hacía falta que lanzasen bombas atómicas para que entonces nos demos cuenta que es una guerra mundial, porque ahora mismo muchas personas todavía ni siquiera caen en cuenta de que lo que está ocurriendo en el mundo es una guerra mundial. No lo ven. ¿Con qué están contando ellos la cantidad de arsenal que tienen? Con Israel se ve una guerra contra sus enemigos en la que se usan armas nucleares, y Estados Unidos, Rusia y China utilicen también este armamento. Entonces es cuando la humanidad dirá: pues sí es una tercera guerra mundial. Ahora cuando van a empezar, entonces es cuando van a empezar a orar. Tocó llegar a ese punto para que entonces en el borde del abismo es cuando muchos seres humanos se van a arrepentir y hallarán la salvación. Pero si en la dirección en la que va, muchas personas se van a perder. Claro, porque mueran por una guerra nuclear, porque el hombre, igual el alma es eterna. La cuestión es qué ocurre con el alma, pero si se arrepiente antes de morir, entonces gloria a Dios. Y si para ello toca que tenga que ver el filo de la navaja delante, entonces será beneficioso para ellos, porque lástima, tristemente así es el ser humano. Claro. Solo cambia cuando se ve el borde del abismo. Por eso son pocos los arrebatados. Bueno, el punto aquí de cierre ya del programa, porque todo esto vamos a desglosarlo mucho mejor en los siguientes programas, con la serie La Conquista Sionista. El punto que la gente aún no se puede visualizar como ya la Tercera Guerra Mundial es que todo mundo en su cabeza de una u otra manera sabe que la Tercera Guerra Mundial es Rusia y China contra los Estados Unidos y los aliados. Entonces, como eso aún no está, y como ahora Rusia está apoyando a la coalición contra el terrorismo, entonces eso aún mantiene el velo de muchos de no entender que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Claro, pero lo que no saben muchos es que el terrorismo es solamente la fachada a través de la cual se están enfrentando dos potencias, que es Oriente y Occidente. Claro, exactamente, es la fachada. Entonces vendrá el momento donde ya ellos se van a enfrentar, porque sí van a pelear sus territorios. O sea, las dos facciones están buscando un nuevo orden mundial. Y al final, no sé, ¿será que se van a dar la mano y van a estar al lado del anticristo los dos? ¿Cómo será? A saber, interesante a ver. Si al final, pues, es que eso es lo que a mí me intriga todavía. ¿Son amigos y solo están siguiendo? O vos nos explicabas
que están siendo guiados por su ego. Muy bien, o sea, ellos se la creen realmente que uno le puede ganar al otro y que cada uno se va a quedar con la parte del mundo como la quieren, o mejor dicho, con la totalidad del mundo como la quieren, o... Ellos saben que tienen poder para enfrentarse entre ellos. Entonces sí, realmente está peleando, cada uno está peleando su nuevo orden. Claro, si ellos pensasen que no tienen posibilidades, utilizarían alguna estrategia. Como por ejemplo Europa utiliza mucha estrategia porque está bastante avanzada, pero no le convendría una guerra con Rusia o China, que son países estrictamente militares, porque se preparan para eso, igual que Israel o Estados Unidos. Entonces Europa lo que más quiere es hacer de ramera, hacer de, ay, yo me vendo al mejor postor, no me metan en esto. Y yo más bien participo en las guerras, pero como que no quieren la cosa, para que no la cojan conmigo. Al final de esto, para cerrar, porque ya se me fue el tiempo, con el surgimiento del anticristo, ¿qué va a pasar con estos bandos? Se terminan abrazando a través de la ONU. Y el anticristo entonces, al final, ¿de dónde va a salir? Si va a salir de la facción que tiene que ver del lado, por hacer dos bandos, por la facción que tiene que ver por el lado de los norteamericanos o el lado de los soviéticos, hablando de posiciones nada más, o simple y sencillamente hay un ente mayor del cual sale el anticristo y que está reflejado, no sé, en la ONU. Llegará un punto en el que parece que el mundo va a ser exterminado antes de que ocurra el arrebatamiento, y pondrán en marcha las élites un engaño holográfico a nivel planetario. Van a hacer creer a todo el planeta Tierra que estamos siendo invadidos por extraterrestres. Oh, ahí se va a buscar la unidad de los países entonces. Claro. Okay, entendido. Bueno, así quedamos. Si quiere más, síganos en los programas que preceden a este. Gracias, Frederick, por acompañarnos. Muchas gracias una vez más por la invitación. Bendiciones. La siguiente semana seguimos con la segunda parte de la conquista de Sion. La conquista sionista. Es un tratado que Frederick Goodman recién acaba de escribir para orientarnos mejor de el suceso de estos puntos, sus raíces y y la relación directa que tienen con los sellos y los tiempos finales que nos visualiza la escritura. Así que la otra semana ya entramos de lleno con el análisis de este tratado, la conquista de Sion. Buenos días, esto fue Verdades Ocultas.